Here's golf legend John Daly. Hell yeah, these wins are piling up faster than my divorces. I only spent on Moto, America's social casino. You know, I've won a couple of majors. And on Moto, I've won majors, grands, and epic jackpots on their classic Vegas slots with huge bonus rounds. Moto Casino adds new games and awards players free coins every single day. Grip it and spin it on Moto Casino. Download the Moto Casino app today. Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit moto.us for more details. Moto Casino, America's social casino. ...31 de diciembre de 1977. Era otra mañana helada en esa prisión de Colorado. Al comenzar su turno, el guardia intentó ponerle un poco de alegría al ambiente, porque al fin y al cabo era año nuevo. Pero mientras avanzaba revisando las celdas, su silbido se detuvo al llegar al final del corredor. Allí había una celda que a él le daba miedo visitar. Ted Bundy era un tipo que parecía chévere, un buen mozo. Pero el guardia sabía perfectamente lo que él había hecho. Solo pensar en la palabra asesinato hizo que se le erizara la espina dorsal. El guardia se preparó para llegar a la celda de Ted y respiró profundo. Se aproximó, pero cuando estuvo frente a los barrotes, vio que había algo mal. La bandeja de la cena de la noche anterior ni siquiera la había tocado. Eso por sí solo no era algo raro. Ted había perdido el apetito en las últimas semanas y a veces probaba apenas un poco de la comida racionada. Todos los días se veía cómo estaba adelgazando más y más, pero no fue la comida la que sorprendió al guardia. Fue el hecho de que Ted no estaba de pie. A esa hora, él siempre solía estar despierto, leyendo o escribiendo en su máquina de escribir. En cambio, el guardia vio a Ted acostado y cubierto con la cobija. Lo llamó por su nombre, pero Ted no se movió. Entonces lo llamó de nuevo, mucho más alto, y nada. La mente del guardia se empezó a acelerar. Dios, ¿será que está muerto? El guardia abrió la celda y corrió hacia ese espacio minúsculo. Pero al retirar la cobija, se quedó frío. No había nadie. Debajo de las sábanas no había más que una pila de libros. Ted Bundy se había escapado. Soy José Manuel Arrieta y estás escuchando el podcast Asesinos en Serie. Aquí desenterramos los secretos de las mentes más retorcidas de la historia. En esta segunda parte de Ted, el asesino mediocre, exploramos a Carol Ann Boone, la mujer que ayudó a uno de los asesinos en serie más manipuladores de la década de los 70 y 80. Si te apasiona este análisis, no olvides seguirnos en la plataforma donde nos estés escuchando. Antes de la escena de la prisión de Colorado, nos regresamos a 1974. Imagina una oficina gris del Departamento de Servicio de Emergencia en Olympia, Washington. Allí, entre archivos y teléfonos que no paraban de sonar, Carol Ann Boone conoció a Ted. Ella era una mujer descrita como un espíritu libre, lidiando con su segundo divorcio y buscando un ancla en medio del caos. Ted
Era el compañero perfecto, atento, brillante y sobre todo, un buen mozo que sabía escuchar. Mientras Bundy desempeñaba un papel de figura paterna impecable para la hija de su entonces novia, Elizabeth, Carol empezó a ver en él algo más. Nadie en esa oficina sospechaba que, al terminar el turno, ese hombre encantador se transformaba en el depredador que estaba cazando mujeres por todo el noroeste del Pacífico. Desde la psicología, lo que Carol experimentaba era hibristofilia, una atracción donde el riesgo y la dominancia activan circuitos de dopamina que el cerebro confunde con amor. Para ella, Ted no era un peligro, era un hombre incomprendido que ella, y solo ella, podía salvar. En 1975, el castillo de naipes empezó a caer. La policía registró el famoso carro Beetle de Ted y encontró un kit de terror. Una máscara de esquí, esposas, un picayelo y una media caliza. Cualquier persona habría sentido un frío mortal al ver eso. Pero Carol hizo lo impensable. Se acercó más. Empezó a enviarle cartas a la prisión. Cartas que alimentaban el narcisismo de un Bundy que se sentía acorralado. Pero el detalle más oscuro ocurrió en Colorado. Ted necesitaba escapar y para eso necesitaba recursos. Fue Carol quien, en un acto de lealtad ciega, le llevó el dinero a la cárcel. Con esos billetes en la mano, Bundy pudo financiar su huida y comprar el pasaje de avión que lo llevó directo a Florida. Carol no apretó el gatillo en Chi Omega, ni estuvo presente en el asesinato de la pequeña Kimberly, pero ella fue quien le dio al asesino las alas para seguir volando. Sin su dinero, la historia de Bundy habría terminado mucho antes. Cuando el juicio comenzó en Florida, Carol no se quedó en las sombras. Se mudó a solo 60 kilómetros de la prisión para no perderse ni una visita. Frente a los periodistas mantenía una convicción que daba escalofríos. No creo que existan motivos para condenar a Ted, eran sus palabras. Mientras los fiscales mostraban fotos de los cuerpos destrozados, ella le decía a la prensa que él era un hombre gentil, cálido y paciente. El momento más surrealista ocurrió frente al juez. Bundy, aprovechando una laguna legal que permitía validar un matrimonio, esto si se declaraba ante un tribunal, llamó a Carol como testigo. En medio del interrogatorio, frente a las cámaras y los flashes, Ted le pidió matrimonio. Ella, con una sonrisa triunfal, aceptó. Se casaron en una sala de justicia, rodeados de pruebas de asesinatos múltiples. El delirio llegó a su punto máximo en el corredor de la muerte. Carol estaba obsesionada con tener un hijo de él. A pesar de que las visitas conyugales estaban prohibidas, el dinero y la manipulación volvieron a funcionar. Sobornando guardias y aprovechando los escasos momentos de privacidad en las salas de visitas, coincidieron a su hija, Rose Bundy. Carol llegó a decir que los guardias eran muy buenos por permitirles esos momentos. Pero la realidad es un muro que termina por aplastarlo todo. Cuatro años después del nacimiento de Ross, algo se quebró en el interior de Carol. Quizás fue el peso de la confesión final de Ted, o entender que él solo la usaba como un escudo mediático.
se divorció, cambió su nombre y desapareció de la vida pública para siempre. Se cree que Carol murió en 2018 bajo una identidad falsa en Oklahoma, intentando enterrar el hecho de que ella fue la mujer que financió al monstruo. Su vida es el ejemplo más crudo de cómo el cerebro humano puede confundir la intensidad del peligro con la profundidad del amor. Sigue este podcast Asesinos en Serie para más. Recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas un episodio nuevo cada lunes. Hi, Uncle Laser here. America's built on fast cars, fast food, and even faster women. Moto Casino's built in America. You know what they're fast at? Fast cash prize redemption. You see, only Moto is U.S. owned and operated. Moto, it's American made. That's who we are, and that's who we care about. Play for free at moto.us. Moto Casinos, the social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit moto.us for more details. Must be 21 plus. Moto Casino, America's social casino.